Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la sección Explicación del final, que a partir de este momento va a ser renombrada como Explicación, porque a raíz del video de Higurashi me he dado cuenta que lo que mejor se me da es describir cada uno de los sucesos de forma detallada antes de llegar a la conclusión. En este caso nos encontramos con Shingeki no Kyojin, que será el primero que se dividirá en más de un video por lo extenso que es, así que sin nada más que decir, esto es... La obra de Hajime Isayama cuenta hasta el momento con 4 temporadas, 9 OVAs, 3 spin-off, una serie cómica y 3 películas. Se ha confirmado la continuación que seguirá con los capítulos restantes del manga el año que viene, así que hasta tener más información iremos paso a paso revisando todo lo que tiene para ofrecer Attack on Titan previo a The Final Season, dejando lo restante para una segunda parte. Comencemos. Hace más de 100 años, la humanidad se vio cara a cara con un enemigo que casi los lleva a la extinción, una raza de humanoides denominados titanes que contaban con una fuerza inimaginable. Buscando sobrevivir, acabaron refugiados en 3 murallas, María, Rose y Sina. La paz ha reinado desde entonces, como si aquella amenaza inminente no fuera capaz de alcanzarlos. Tras despertar de su profundo sueño, Eren Yeager junto a su hermana adoptiva, Mikasa Ackerman, se dirigen a unos soldados que custodiaban las puertas, en realidad no estaban muy interesados, consultando bastante molesto el por qué se tomaban tan a la ligera la situación cuando su armonía podría ser detenida en cualquier momento. Considerando el tamaño de los muros, más la falta de precedentes que data de más de un siglo, su planteo no era muy plausible. Humillado, se aleja de ellos al escuchar la campana de la Legión de Reconocimiento. Lamentablemente, su expedición ha resultado catastrófica, con muertos y heridos tanto física como psicológicamente. Algunos ni siquiera han podido ser preservados en su totalidad, teniendo que entregar a sus familiares lo poco que encontraron. Los habitantes, cansados de pagar impuestos para obtener puros fracasos, abuchearon a quienes eran los héroes de nuestro protagonista, el cual tuvo que ser apartado de la situación antes que acabara mal. Su sueño era unirse al cuerpo de exploración para combatir contra los gigantes, pero no era muy consciente de sus propias limitaciones, por lo que Mikasa buscaba como sea hacerlo cambiar de opinión, al punto de delatarlo en un intento desesperado de evitar que lo devoren. Su madre, Carla, rechazó al instante la idea, mientras que su padre, Grilla, le dio su apoyo y hasta le dijo que tendrá la posibilidad de acceder al sótano que hasta entonces había mantenido oculto. Existía otra razón por la que salir al exterior, el contenido de un viejo libro de geografía de su único amigo, Armin Arlert, que tenía información de diversos ecosistemas que les eran desconocidos, océanos, desiertos, glaciares, volcanes, cosas que jamás en su diminuta existencia habrían imaginado, por la que, obviamente, eran amedrentados por los otros niños de la ciudad. Un temblor los hace dirigirse a la proximidad del distrito de Shingashina, provocado por un titán que alzaba su cabeza por encima de la muralla, destrozando la puerta de una patada, avalando el ingreso de sus semejantes. Los hermanos se aproximan, viendo que los escombros han caído encima de su hogar, quebrándole ambas piernas a su progenitora. Para peor, uno de 15 metros se les acerca poco a poco. Su tío Hannes se dispone a acabar con él, saca su hoja, corre hacia su dirección y... rindiéndose ante el terror, se alejó del lugar con los chicos en brazos. Los dos son trasladados junto al resto de refugiados a Trost en barco. Pueblos como este, ubicados en una posición estratégicamente conveniente, sirven como distracción cuando el objetivo es reducir al máximo los costos, aun si eso significa sacrificar a un grupo grande de individuos. Mientras esto ocurría, otra criatura cubierta por una coraza a la que ni las balas de cañón parecían hacerle efecto, despedazó de una estampida la segunda entrada. Con lágrimas en los ojos, harto de ser víctima de su propia debilidad, Yeager juró: Un año después, el gobierno central encomendó el contraataque mandando sus propios asilados a combatir. Esto, más que una resistencia, fue una excusa para sobrevivir ante la escasez de alimentos. Cumpliendo con la edad suficiente para alistarse a la tropa de reclutas número 104, finalmente había llegado el momento de probar sus capacidades y convertirse en un glorioso soldado que honre a su nación.
El rito de iniciación comandado por Kate Jadis consistía en dejar de lado lo que alguna vez fuiste a través de la crueldad, preparándote así para lo que se te viene. Aquellos que presenciaron el infierno con sus propios ojos fueron excluidos de este proceso, en tanto los ilusos que pensaban que esto no iba a ser nada del otro mundo o se pusieron a comer a mitad de la ceremonia, fueron humillados a más no poder, reclamando tierras para trabajar o corriendo hasta caer desmayados. Los roces entre compañeros fueron protagonizados por Eren y Jen Kirstein, apaciguados en el momento que este se fijó en la hermosa chica de pelo negro que seguía ese estúpido bueno para nada a donde fuera que vaya. Concluido el conflicto, Krista Lenz e Ymir le trajeron provisiones a escondidas a Sasha Blaus, una por bondad y la otra para que esté en deuda con ella. La mayoría fue capaz de completar la prueba de aptitud con el equipo de maniobras sin problemas, salvo por... En su segunda oportunidad, Rainer Braun y Bertolt Huber, dos jóvenes provenientes de lo profundo de las montañas, se ofrecieron personalmente a una caminata nocturna para darle ánimos, cuando los otros, rememorando sus declaraciones, lo veían como un perdedor. Sin ninguna base, capacidad o talento, lo intentó una vez más. El profesor pidió intercambiar su cinturón, con el que fue capaz de mantenerse erguido como si nada, evidenciando la falla de las piezas metálicas con las que pudo aguantar unos segundos sin soporte, mérito suficiente para aprobar. Meses más tarde, el grupo fue enviado al bosque a buscar un objeto para que comprendan lo duro que puede ser el exceso de confianza. Dicho y hecho, el primer pelotón fue emboscado por la noche, amenazados con escopetas por ladrones, y hasta se dieron el lujo de subir un carruaje a la rubia para venderla a un establecimiento. Rodeando el perímetro de forma ascendente, se escondieron en la intersección del pueblo más cercano. El sonido metálico de las cuchillas al moverse delataría la posición de los equipos y así podrían recuperarlos. Armados como de costumbre, tumbarían al segundo cortando los cables que conectaban al caballo. Uno los apunta con un rifle y el otro apoya su navaja en la garganta de Lenz, justo cuando Ackerman y Annie Leonhardt saldrían de las sombras a terminar el trabajo. En otra ocasión, cansado de las humillaciones que constantemente reciben los entrenamientos, Jan reta a su dupla de victimarios a una guerra de cocina. El que traiga el mejor plato será cualificado como ganador por Dot Pixies, comandante de las tropas de guarnición, en persona. Contando, por supuesto, como un entrenamiento, se les asignó un pequeño grupo para cazar. Sin embargo, nada pudo hacer frente a la locura enfermiza de su rival cuando se trata de alimentos, cediendo lo que probablemente era su mayor oportunidad para alzarse con la victoria, el jabalí gigante. Obligado a robar en solitario la carne de sus superiores por la renuncia de sus secuaces, un sargento le entregó un omurice de su madre. Era su oportunidad. Confiando en sus instintos, se presentó en un desfavorable 3 contra 1. Una rutina bajo la lluvia, un simulacro de titanes y una prueba de combate cuerpo a cuerpo fueron algunos de los retos que debieron superar acercándose a la graduación. Lo curioso es que lo que vendrá a continuación será uno de los pocos casos con dos versiones para un mismo suceso. Un nuevo conflicto sube y sube de tono hasta que Jaeger y Kirstein están a nada de pasar a los golpes. Reflejando el modus operandi de su agresor a su pasado, Eren replica la barrida de Leonhardt para controlar la situación. Si por un instante pensaste, wow, qué cool que es este protagonista, mirá cómo aprende de sus errores, ay, qué pena tener que decirte que es relleno, porque en la película Guren no Yomiya se encuentra lo que realmente sucedió. El enfrentamiento derivó en que este sea apartado como un saco de arena, igual que en el manga. Y un día, 218 reclutas se convirtieron en soldados. Cada uno podía decidir su camino, alistándose en la guarnición, responsable de fortificar y proteger las murallas, la Legión de Reconocimiento, organismo que encabeza la rebelión hacia los titanes, o servir al rey a través de la brigada de la policía militar. Únicamente los 10 con mejores aptitudes, Ackerman, Braun, Huber, Leonhardt, Jaeger, Kirstein, Bott, Springer, Blaus y Lenz podían optar por esta opción. 24 horas antes de que fueran mandados a sus facciones, parecía que la balanza por fin se estaba inclinando a su favor.
A diferencia de lo que se creía hasta entonces, este en particular mostró cierto grado de raciocinio al poner como objetivo la destrucción de la puerta y los cañones en lugar de devorarlos, pero su lentitud lo hacía un blanco fácil. Como si se hubiera fumado de la nada, desapareció dejando el camino libre a sus semejantes. La resistencia tendría 3 secciones: vanguardia, integrada por el escuadrón número 34, media, designada por uno de los capitanes de la guarnición, Kitz Willman, y retaguardia, comandada por la élite encargada de proteger a los ciudadanos, en compañía de la recién ascendida Mikasa Ackerman. Esta le rogó a su hermano acudir en su ayuda si las cosas se salían de control. Reprendida por un cabezazo, se vio forzada a dejarlo en paz. Comenzando con Wagner, seguido de Tius, Maina y Seramusky, Arler contempló en estado de shock la muerte de sus compañeros. Su mejor amigo se abrió la cabeza contra unos ladrillos al perder su pierna derecha. Incapaz de reaccionar hasta que ya es demasiado tarde, es capturado por un gigante con barba. En un impulso de rabia y adrenalina, Jäger lo expulsa a la par que sostiene con su mano la fauce de su enemigo. Este mundo siempre ha sido un infierno, en el que los fuertes se aprovechan de los débiles sin importar el contexto, sacando ventaja incluso de los sacrificios de otras personas para enriquecerse a sí mismos. Es así que luego de acabar con un excéntrico causando la tranquilidad de una niña y su madre, Mikasa tuvo que amenazar a un comerciante para que comience la evacuación. La campana señalando la retirada sonó hace tiempo, sin embargo nadie quiso acatar la orden, testigos de cómo estaba el exterior y el interior del cuartel general de abastecimiento. Desperdiciarían el poco gas que les quedaba solo para acabar como cadáveres. Acercándose a la vanguardia, consumida por la rabia, la angustia y la tristeza de haber perdido lo último que le importaba, peleó hasta quedarse sin residuos. Otra vez se había quedado sola. Hace solo 6 años, sus padres biológicos perecieron intentando defenderla de unos secuestradores por su aspecto oriental. Fue rescatada por un niño, que arrasó con 2 de ellos a puñaladas y le animó a acabar con el tercero. Aquel chico era Eren Jäger, quien en lugar de esperar ayuda, decidió actuar por su cuenta a espaldas de su padre, despertando en ella un sentimiento de admiración y cariño, como si en verdad fuera su propia familia. Ahora que ya no está, su deber es seguir, porque rompiendo las ventanas del piso superior, Jan, Marco y compañía ingresaron al edificio, seguidos de la normal que los ignoraba completamente. Si bien podían permitir que se limpiase los alrededores, el depósito estaba ocupado de por lo menos 7 de 3-4 metros, así que descendieron por el ascensor para atraerlos, al tiempo que un reducido grupo aprovechaba la oportunidad para eliminarlos desde arriba. Una vez fuera, nadie podía creer lo que estaba viendo. El profundo deseo de venganza contra las bestias que destruyeron sus esperanzas y sus sueños hizo despertar a Jäger su poder oculto en el momento más deseado. El riesgo que representaba tener un tipo así en el cuerpo de entrenamiento, bajo la autoridad del rey, era algo que Willman no iba a tolerar. Dirigiendo su armamento a los traidores, amenazó con volarlos en pedazos si no contestaban la siguiente pregunta, aun si con eso perdía a alguien equivalente a 100 soldados promedio. ¿Qué demonios eran? ¿Humanos o titanes? Confundido, sabiendo que no podía cometer un error, nuestro protagonista tomó aire y respondió. Su declaración no fue suficiente para convencerlo. A medida que su hermana lo tomaba para huir, la llave del sótano de su padre que llevaba colgada en el pecho le recordó lo que tenía que hacer, hacia dónde tenía que ir. Para proteger a sus seres queridos, debía dominar esa capacidad.
Con este acto se ganó el precio por su cabeza. Dilucidando su escape con 2 ideas en mente, Arler tiene la responsabilidad de elegir separarse de la humanidad actuando por su cuenta o que cambien de opinión a través de su habla. La carga es grande y solo él es capaz de hacerlo. Avanza, con las manos en alto desprendiéndose de su DMT, rebatiendo cada argumento plasmado por Kitz y sus hombres. El pánico los tenía completamente dominados, a tal punto que ninguno iba a poner la mano en el fuego por ellos, sin importar qué dijeran. I'm crying, missing my lover. I don't have the power on my side forever. Nadie, a excepción de Pixies, fue convencido, quien garantizó la seguridad de los tres a cambio de recuperar el distrito Trost. Con la intención de reducir al mínimo el número de víctimas, en una zona paralela a la piedra iban a estar la mayor parte de los soldados, liberando así el lugar determinado. Era una estrategia que hacía ver al fatídico plan del rey como lo más verosímil del mundo, generando rechazos, renuncias y abucheos. No obstante, ¿qué otra opción tenían? ¿Acaso iban a permitir que sus seres queridos experimenten el horror de enfrentarse a estas criaturas? Hasta la élite estaba incrédula de tener que confiar en un mocoso consentido para una misión como esta, el sujeto menos indicado, que carga en su espalda la responsabilidad de éxito para que los sacrificios no sean en vano. A pesar de su falla, no pueden abandonarlo, porque ellos pueden ser reemplazados y él es único en su especie. Un segundo escuadrón es desplegado cuando una bengala indica el fracaso de la operación. Armin comprende rápidamente lo que sucede, decidido a hacerlo despertar. Desde la parte trasera hasta la nuca, realiza un corte de 1 metro de largo y 10 centímetros de ancho. Era hora de levantarse, para vengar a Carla, a Grilla, para cumplir la promesa de ver por sí mismos aquello que se encuentra al exterior de las murallas. Todos fueron confidentes de la primera victoria de la humanidad. Con 207 bajas, entre ellos Marco Bot, la roca fue cargada hacia su destino. El episodio 13.5, el cual es una revisión de los eventos anteriormente detallados, da a entender que Eren de alguna manera tuvo un sueño premonitorio en el capítulo 1, que fue lo que hizo que se levante llorando. Esto tendría sentido si para ese momento contara con la capacidad de transformarse, ya que una habilidad es mostrar a sus portadores memorias de sus usuarios futuros, así que es exclusivo del anime por obvias razones. Otra versión, película 1, nos enseña su perspectiva al tapar la abertura. Capturar a 2 titanes con vida para experimentos habría sido considerado una locura, hasta que se descubrió en una expedición que uno albergaba en su hogar los restos de una humana a la que reconoció como una residente del pueblo de Ymir. En su vuelta, dicha tarea fue encargada a la líder de escuadrón, Hanji Zoe. En tanto la legión tuvo intenciones de tomar potestad del humano cambiante, la brigada militar presentó a la corte una dicotomía con factores que sembraban la duda de su naturaleza y lo que tanto él como Ackerman podían declarar a su favor, principalmente su pérdida de control, sumado al incidente de los 3 hombres en su infancia. El orden en la sala se había perdido, y si nadie intervenía, su destino estaría sellado.
今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。 Darius Sackley, comandante supremo de las tres facciones, otorgó provisionalmente los derechos de admisión al escuadrón de operaciones especiales hasta tomar la decisión definitiva posterior a una expedición de prueba, conformado por Petra Ral, Aurugo Brossard, Gunther Schultz, Ergin y su capitán Levi Ackerman, acompañados de la ya mencionada chica de lentes. El homicidio de los invaluables sujetos de prueba, que se encontraban protegidos de tal forma que sea imposible eliminarlos sin un determinado nivel de habilidad, puso tanto a reclutas como altos mandos como sospechosos. La ceremonia de graduación fue retomada por Erwin Smith, comandante de la Legión, exponiendo un gran número de detalles de forma intencional para dar con el traidor entre sus filas. Más del 70% declinó su solicitud adhiriéndose a las otras secciones, y una de esas fue Annie Leonhardt. Por ridículo que suene, se buscó una formación semicircular dividida por zonas, que evitaría el combate lo máximo posible. Cuando un titán se aviste, una señal de humo roja será respondida con una verde marcando el reposicionamiento, negra en caso de anormales. De repente, una de apariencia femenina arrasó con el flanco derecho y se dirige hacia Armin. Ante la posibilidad de digerirlo, simplemente observó su rostro y siguió con su camino. Los más cercanos a su ubicación, Brown y Kirstein, llegaron para socorrerlo. Tal parece que su finalidad difiere de los regulares. Algo raro estaba sucediendo. No obstante, no podían dejar que avance más. Los tres juntos debían detenerla como sea. Aprovechando la distracción, Reiner se lanzó directo a la nuca. Misteriosamente, la gigante cambió de dirección. Por los daños de la pelea, solo les queda un caballo. Una bengala azul es su última esperanza. De lo contrario, solamente dos podrían continuar. Como si de una divinidad se tratase, Krista acudió a su salvación con corceles atados a sus rieles. Un bosque de inmensos árboles fue el destino seleccionado para mantener ocupados a sus adversarios, lo cual funcionó momentáneamente porque igual fueron alcanzados. Ahora, Eren tiene la opción de confiar en la palabra de sus superiores o creer en sí mismo y no perder a un camarada más. Las cuchillas eran completamente inútiles ante un enemigo capaz de endurecer cualquier parte de su cuerpo, por lo que intentarían volarle las muñecas con explosivos. Antes que siquiera puedan intentarlo, un grito desesperado de la mujer convocó a decenas de aliados para que la devoren. En un terreno desfavorable, con diferencia numérica plenamente marcada, no tuvieron más opción que retroceder al distrito de Canales. A simple vista se veía como un suicidio, aunque la humana dentro de ella consiguió atraer a su presa, tomando de por medio la vida de sus 4 custodios. En un estado de furia irreconocible, Jäger consiguió tumbar a su oponente gracias a las lesiones de sus excompañeros. Sin embargo, perdió la ventaja al nublar su enfoque. En lo que era su siguiente ataque, algo lo hizo quedarse en shock, lo cual fue aprovechado por su rival para decapitarlo de una patada e ingerirlo. Presenciando aquel hecho, Mikasa se lanzó enfurecida con múltiples tajadas que no cesaron hasta impactar con una superficie que le era incapaz de perforar. Su capitán se unió y le pidió que juntos intenten cortarle los músculos de la mandíbula. Primero debían incapacitarla, pasando por su antebrazo, bíceps, ojos, dorsales, lumbares, cuádriceps, isquiotibiales, tendones y ligamentos. Ackerman, sucumbida por el odio, cayó en su trampa y saltó hacia su nuca, teniendo Levi que doblarse el tobillo para salvarla y a su vez sacar a su arma secreta cubierto en saliva. En la retirada,
dos soldados exigieron recuperar el cadáver de su amigo, que estaba cerca de la zona rodeado por titanes. Su petición fue desestimada al considerarse una pérdida de tiempo. Minutos más tarde, son vistos siendo perseguidos con el muerto como acompañante. Sin posibilidad de combatir en un terreno llano, uno murió y el otro fue rescatado a tiempo. Con el riesgo de ser alcanzados por los que se dirigían hacia los carruajes, no les quedó otra opción que desprenderse de los cuerpos. El resultado causó el hartazgo de la población. Smith fue citado a la capital, las facciones que en un principio los habían apoyado retiraron su soporte y se declaró que el humano cambiante fuera entregado a las autoridades. O eso debía suceder en teoría, porque a sabiendas de lo que les esperaba al regresar, armaron una estrategia con la que limpiar su imagen mandando a Kirsten en su lugar con la esperanza de dar con la titán femenino, Annie Leonhardt. En el interrogatorio, ella pasó la prueba con el equipo de Marco, cosa que Arlert reconoció fácilmente por haberle hecho modificaciones previo a la batalla de Trost. También descubrió el mensaje oculto detrás de sus palabras, algo que nadie ajeno al Escuadrón 104 podría haber hecho, y por supuesto, su estilo de combate era la prueba más incriminatoria. La guiaron hasta un pasadizo subterráneo de estoges tan oscuro y estrecho que le impediría transformarse. Negándose a entrar, consciente de que estaba contra las cuerdas, reconoció la sorpresa de que dos inútiles, llorones, buenos para nada como ellos, sean los que la hayan llevado hasta esta situación. Cruzando el punto sin retorno, ni siquiera que la aprisionen o la amordacen iba a ser suficiente para detenerla. Eren se ve incapaz de combatir, así que sus acompañantes lo abandonan y salen a la superficie, momento en que es aplastado por los escombros. Los habitantes corren asustados al ver a semejante criatura en el interior de la muralla Sina. Si no se permite convertirse en un demonio, jamás será rival para ella. Para que los daños valgan la pena, es necesario capturarla. Reposado en un edificio destruido con la mitad de sus miembros mutilados, Jäger cedió a la tentación de venganza perdiendo completamente la cabeza, dispuesto a asesinar lo que se cruce en su camino. En respuesta, su rival se alejó lo suficiente para escapar, hasta que una estocada lateral frustró sus ilusiones enviándola directo a su perdición. El resplandor que los unía de manera extraña otorgó segundos suficientes a Levi para sacarlo de ahí. Lastimosamente, Annie se encerró a sí misma en una prisión de cristal imposible de acceder. Erwin fue a declarar frente al gobernador en sospecha de homicidio culposo en primer grado, sentencia de la que apenas pudo salir por su mérito actual, causa suficiente para suspender indefinidamente la disolución del cuerpo de exploración. A excepción de quienes formaron parte de la batalla, el resto de la tropa de reclutas número 104 fue alejada del resto de los escuadrones, porque quedaba claro que esto era solo el comienzo. De su llegada al puesto de vigilancia, Connie, Sasha, Reiner, Berthold, Krista e Ymir debían irse por la aparición de gigantes desde el sur. Mike Zacharius, considerado el soldado más fuerte después del capitán, mandó un mensajero a caballo para informar de la vulneración y les dijo que se separen en 4 equipos, cada uno dirigiéndose a un hemisferio diferente a la par que él se quedaba a combatir. Al atardecer, un excéntrico de aspecto simiesco y desproporcionado tomó a su corcel y se lo tiró. Herido de gravedad en sus piernas, ante la confusión y sorpresa de ser interrogado, encontrándose totalmente indefenso, se vio sin posibilidades de huir. En la aldea Dauper, Blaus encontró una madre acorralada a escasos metros de su hija. Arremetió con un hacha, la cual terminó disparada hacia el techo de los nervios. Tomó a la menor, dominada por el pánico al fugarse su caballo. Agarró lo primero que dio a su alcance y le pidió que corra. Con 3 disparos fallados, se arriesgó a una última flecha. Segundos más tarde fue rescatada por su padre y el resto de refugiados. Por otra parte, en Ragako,
pueblo natal de Springer, no hay ni un solo residente. ¿Cómo es posible que se fueran con el establo repleto y con tal cantidad de daños a unas supuestas casas vacías? Las cosas son cada vez más extrañas, porque tampoco parece haber algún agujero. Descansando temporalmente en un castillo, sus superiores informan la necesidad de hacer una barricada, ya que se encuentra totalmente rodeados aun cuando el sol no está en movimiento. Tras haber sacado a los que se acercaban, Lenz denota la fractura en el brazo de Braun y trata sus heridas con lo que tiene a mano. En paralelo, el pastor Nick, que fue tomado como rehén al tener conocimiento de cosas que le son ajenas al común denominador de la población, pidió que eviten a toda costa que le dé el sol al colosal que emergió del muro, a cambio de exponer el nombre de una recluta que esconde un secreto importante. Una piedra lanzada como un proyectil acaba en el acto a 2 de los 4 que se encontraban combatiendo, complicando las cosas para Nanaba y Gelgar, que inevitablemente fueron eliminados. Casi como una despedida, Ymir tomó prestada la navaja de su compañero para dirigir su atención a la chica de sus sueños y pedirle que recuerde la promesa que se hicieron cuando se conocieron. Decidida, retrocede unos pasos hacia atrás, corre hasta alcanzar el punto más alto y se lanza hacia el peligro. Hace 2 años, ella le confesó a su amada saber su verdadero nombre. Lo escuchó cuando robaba bienes en una iglesia. Era la hija ilegítima de un noble que fue perdonada al renunciar a su apellido y convertirse en recluta. Desde que la encontró, observó como siempre que puede intenta sacrificarse para que la recuerden como una heroína. Incluso ahora, arrastrando un camarada durante kilómetros en una camilla, cuando fácilmente podría haber seguido sola del lugar. Harta de que complazca a aquellos que la veían como un estorbo, la tiró contra un árbol y aprovechó el momento para alcanzar la cabaña sin que divisara qué pasó, manifestando una vez a salvo que lo mantendría oculto hasta que suelte su alias. Forzando una batalla a larga distancia, la torre se derrumba en 1000 pedazos. Los colosos que salen entre los peldaños la rodean sin que tenga escapatoria. Krista sale corriendo en su búsqueda, cuando... La legión acudió en su ayuda. Entre lágrimas, antes de caer inconsciente, es capaz de oír brevemente lo que quería escuchar. Escalando hasta lo alto de Trost, se confirma que jamás existió ninguna abertura. Reiner curiosamente se lleva a Eren para hacerle una petición en privado. Si accedía a viajar con ellos, no solo se detendría la aniquilación de la humanidad, sino que también no volverían a tener noticias del acorazado y el colosal. Aunque se niegue a aceptar el hecho de que ellos sean unos asesinos, era algo de público conocimiento para los otros gracias al informe que Sasha dejó en manos de Hanji referido al lugar de origen de Leonhard, que dicho sea de paso, Braun y Hoover comparten. Ella inició su ataque por el flanco derecho, posición que los dos tenían como la ubicación del humano cambiante, y repentinamente se dirigió a la retaguardia tras un supuesto apriete del que salió ileso. Demasiado tarde para dar marcha atrás, desconociendo la moralidad de sus acciones, renunciando a sus vidas como soldados y aceptando las consecuencias de vivir como unos guerreros, los llevarían, cueste lo que cueste, hasta su hogar. El error más importante que cometieron al venir a este lugar fue enseñarle a pelear a su propia presa. Era cuestión de tiempo hasta que Jäger lo decapite. Sin embargo, este pudo arrastrarse lo suficiente para llegar a la posición de Berthold.
Cansado de escuchar el despilfarro de estupideces de los responsables del fallecimiento de cientos de inocentes sin un ápice de remordimiento, su verdugo se encargará de que se vayan de este mundo de la forma más dolorosa posible. Por mucho que a Ymir le diera asco lo que Reiner tuvo que hacer para mantener su cordura, lo cierto es que si no se aliaba con ellos, no tendría futuro. Seguramente no podrían salvarla. Pero si tan solo Historia sobrevivía, era suficiente. Desde que fue adoptada clandestinamente por un culto, adorada como una diosa, apedreada en la vía pública y convertida en un monstruo sin inteligencia, creyó que era el karma por haberse engañado a sí misma. El día que recuperó la conciencia, juró no volver a traicionar sus principios. En ella veía aquel lado suyo, el cual la hacía querer acompañarla sin importar qué, aun si tendría que arrebatarle su futuro. Tuvieron que permitirle raptarla, a sabiendas que esto revelaría su posición. Los refuerzos que los alcanzaron se desprendieron en un instante por la manada de titanes que Smith atrajo hacia ellos. Sacrificando su propio brazo, el comandante gritó que sin importar qué, recuperen el arma secreta de la humanidad. Con Mikasa malherida, Arler se vio forzado a cruzar el límite y sembrar la incertidumbre de la seguridad de Leonhardt para que su captor pierda los estribos y observe a su presa escaparse entre sus manos. Un gigante tumba el caballo en el que se encontraban, inundando la zona con una cortina de humo que lentamente se iba disipando. Reencontrándolos, con el causante de su odio, Hannes vio la oportunidad perfecta para saldar su cuenta pendiente. Sin embargo, una vez más, los hermanos perderían a un ser querido sin poder hacer nada. Rehusándose a perder, Eren se levanta, aprieta su puño, se dirige al titán y... Esa era la razón por la que estaban tan desesperados por capturarlo. Tenía más de una habilidad que lo convertía en un verdadero peligro. Lograron escapar, con el objetivo cumplido a medias, porque los guerreros recuperaron lo que hace un lustro les fue arrebatado, el poder del mandíbula. Certificando la identidad de las bestias a las que les han hecho frente durante años, pueden estar seguros que estos son producto de una invención humana. Ante la muerte del pastor Nick a manos de la policía militar, el nuevo escuadrón de operaciones especiales simula caminar pasivamente por la ciudad con sus dos miembros más valiosos a la espera de un secuestro. En realidad eran señuelos, y sus adversarios eran conscientes de este hecho, porque fingieron caer en su engaño y a su vez alcanzaron a los reales, forma de actuar que no parecía propia de la brigada que protegía al rey, sino que el responsable era Kenny el Destripador. El mayor asesino de soldados de Trost, quien también es un Ackerman, lideraba una subdivisión del ejército con el fin de eliminar a cualquiera que vulnere la seguridad de los Fritz, la familia real. Superado en número como para llegar al carruaje, el capitán se refugió en el interior de un bar disparándole por sorpresa con un rifle y abriéndose paso usando una silla como distracción. A pesar de tener control de los objetivos, su grupo se ve forzado a retirarse por la letalidad de esas pistolas. Si bien Daimo Reeves es un tipo egoísta y desagradable, su mercancía es vital para la supervivencia del distrito. Entre que lo suiciden o que coopere con ellos, la decisión estaba clara, entregándole a los agentes que conocían el paradero de sus compañeros. Para este punto, amedrentar, amenazar, golpear o torturar era lo de menos y así podían obtener lo que necesitaban, la certeza de contar con el apellido de los legítimos herederos al trono en su pelotón, los Reyes. Aunque solo era una pequeña pizca de suerte en un punto máximo de decadencia, con su socio eliminado y un 90% de su facción arrestada por violar la sexta cláusula de la Constitución. Tal magnitud de impunidad para operar y deshacerse de sujetos difíciles era un clásico que tenía precedentes hasta 3 décadas atrás, cuando el padre de Smith fue silenciado luego de contarle a su hijo lo que había al otro lado de las murallas. Otros 2 militares son capturados. La mujer, Hitch Driss, comienza a culparlos por el incidente de Stoges, sin saber que justamente su ex amiga era la culpable. En cuanto al segundo, Marlowe y Friedenberg,
Cree firmemente en que están haciendo lo correcto y está dispuesto a unírseles para corregir la injusticia que existe en los muros, ganando su confianza al otorgar la ubicación del centro de mando más cercano. Hasta los periodistas locales iban a ser oídos sordos, omitiendo redactar artículos sobre el nuevo equipo de maniobras antipersona, siendo Hanji la que tuvo que moverse entre las sombras, salvando al único que podía dar vuelta al tablero con su testimonio, Flegel, quien se convirtió en el sucesor de la compañía Reeves. Procurando el beneficio propio en reiteradas ocasiones, el 13º comandante del cuerpo de exploración será condenado a muerte. Los suministros estarían en escasez no solo para los refugiados, sino para los propios habitantes de Sina, por lo que el gobierno decretó el cierre de las puertas, hecho que triplicaba las víctimas del acusado. Pese a que era un error, fue suficiente para que Sackley retire los cargos y envíe a los nobles a un destino peor que la muerte. Cuando una criatura sin inteligencia consume un humano cambiante, vuelve a ser un individuo con raciocinio, adquiriendo sus poderes. En cambio, si un actual portador es quien devora a un semejante, su arsenal se añadirá al propio. De esa manera, Grilla arrebató a la hermanastra de Historia, Frida, una destreza exclusiva de su linaje, la cual es eliminar o modificar los recuerdos de las personas, por medio del titán fundador. Posteriormente se la entregó a su hijo a través de un sacrificio. Aquel incidente fue notificado como un hurto al que no se le dio demasiadas vueltas porque ocurrió en simultáneo el ataque del colosal y el acorazado, con solo un sobreviviente, la figura paterna Rod. Ahora la elegida podrá acceder al potencial completo de su familia y erradicar a los monstruos que tanto los han atormentado. Bengalas de humo y barriles con aceite en su interior serán claves para abrirse paso en la caverna, la cual cuenta con 35 enemigos. Estos tenían dos desventajas muy grandes en peleas de resistencia: la necesidad de recargar sucesivamente y el tener que apuntar en la misma dirección que se movían, lo que permitía a los soldados posicionarse a sus espaldas, atravesarlos y refugiarse entre las estacas de hielo. Cubierto por las flechas de Blaus, Ackerman avanzó hasta la segunda al mando, Treuthaven, que nada podía hacer para evitar su estocada. Consciente de que sería inútil enfrentarlo de forma convencional, el capitán se pone intencionalmente en peligro para arrojar una bolsa de aceite con la que crear una explosión y desplazarse entre el fuego para cortarle el abdomen. Kenny reconoce su astucia retirándose del combate antes de acabar muerto, y su secuaz aprovecha el momento de distracción dejando fuera de combate a la líder perforándole el hombro. El destripador, quien tenía pensado robar la sustancia para su beneficio en la ceremonia, se dio cuenta que fue utilizado. Como venganza, propuso que tanto Jäger como la heredera se batan en un duelo. Si gana ella, habrá paz; si gana él, destrucción. A pesar de tener un tajo en la frente, este no se transforma, dispuesto a entregarse si con eso se terminaba todo. Pensamiento ilógico, porque los Reys nunca buscaron la salvación por decisión del primer rey, ideología que ha transcurrido de generación en generación. Comprendiendo la petición de Ymir en el castillo Utgard, arrojó la inyección, se sacó de encima a su padre e intentó liberar a su compañero. En ese momento, Rod se arrastró hasta el fluido derramado e hizo contacto con él, convirtiéndose en un coloso de 120 metros de una desproporción tan grande que es incapaz de ponerse de pie. Para aguantar el derrumbe, Eren se pone en la boca una botella con la etiqueta de armadura, sale corriendo y salta mientras ingiere el suero, desbloqueando una estructura metálica cristalina que soporte la demolición. Teniendo en cuenta la inefectividad de la coordenada y que la atención del objetivo estaba puesta en grandes concentraciones de gente, lo enfrentarán sin evacuar a la población del distrito Orwood, bajo la condición que una vez concluida la tarea, Historia se convierta en la nueva reina. Una parte de la guarnición se encargó de las personas y la otra puso su munición completa en detener la amenaza. Cuando este posó sus manos como soporte para mantenerse erguido, dos tandas de barriles cargados de pólvora sumado una tercera directo a su laringe dispersarían numerosos trozos de carne que fueron cortados por cada uno de los miembros, siendo su descendiente la que pondría punto y final a su tiranía. En su lecho de muerte, Kenny, con la mitad de su rostro quemado, heridas graves e imposibilitado para caminar, le diría a su sobrino que alguien exitoso, capaz de reconocer la gravedad de sus acciones y mostrar misericordia a unas sabandijas como ellos con los corazones dañados, será el que detenga esta disputa sin sentido. De regreso al palacio, la sucesora le dejaría bien en claro a su ahora subordinado quién manda en este lugar.
文句があれば。お前らありがとうな。Los preparativos vislumbraban un buen augurio para dirigirse a Shingashina, con la posibilidad de tener un segundo humano cambiante entre sus filas y la invención de la herramienta El Verdugo Infernal, capaz de decapitar titanes sin siquiera tener que combatir contra ellos. Repentinamente, en el comedor a través de una visión, Eren reconoce al instructor de los reclutas en un contexto desconocido. Resulta que en el pasado, como miembro del cuerpo de exploración, fue el que encontró a su padre en el exterior de las murallas. Este sufría de una grave amnesia, recordando solamente su nombre y su profesión, médico. Al tiempo que fue nombrado comandante, Jäger opacaría sus escasos logros salvando la ciudad entera de una epidemia, incluyendo a la camarera que sería su futura esposa, Carla. Su amargura lo hizo renunciar a su cargo, ejerciendo el mandato de un simple soldado en la caída de María, al que le encargaron postrar al hijo de sus frustraciones en el albergue. Viendo que ni como mentor iba a poder cambiar su destino, desistió de interferir y permaneció como un mero espectador. Previo a su partida, Mikasa rememora una ilusión que tuvo en medio de la batalla de Trost, un mundo paralelo en el que sus padres no han muerto, lo cual provoca leves divergencias que están lejos de ser inverosímiles. Por ejemplo, consiguió formar una amistad con Eren que espera que pronto se convierta en romance, y, como esta vez es una niña buena y consentida, su amigo sufre las consecuencias de ser un arrogante, pero sin dudas, la más crucial es la disolución del cuerpo de exploración por falta de méritos junto al cierre definitivo de los muros, que provocaría el deseo de Arlert y Jäger de salir al exterior a través de un globo aerostático. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitarlo, hasta darse cuenta que sin importar cuánto lo intente, era inútil. Ese sueño, que pareció una eternidad y fueron apenas segundos, le dio la fuerza suficiente para poder aceptar la muerte de su hermano y seguir adelante. Quizá ahora, consciente de que nadie puede detener sus ambiciones, deba resignarse y comprender que su deber es simplemente acompañarlo a donde vaya. Eren. Hay que tapar dos puertas, la interna y la externa. Cuando sepan la localización de su oponente, al menos una estará sellada, con indicios de una fogata en la parte alta, un campamento en el subsuelo. Los ataques sorpresa de sus adversarios, en conjunto, solo significaba una cosa: la ubicación en la que podían esconderse, observar sus movimientos y reaccionar de manera inmediata era el interior de la muralla. Por desgracia, eso no fue suficiente. A sus espaldas, numerosos destellos de luz mostraron a los refuerzos. El titán bestia bloqueó la entrada de tal forma que no puedan retirarse con los caballos, mandando a los de 3-4 metros para que eliminen a los custodios. Era el momento de arriesgar. 3 escuadrones se encargarán de los corceles, y los restantes pelearán contra Brown con su as bajo la manga. La lanza relámpago, herramienta creada con la tecnología de la policía militar de acuerdo a las especificaciones de Hanji Zoe, efectiva para disparar en puntos clave siempre y cuando haya el suficiente terreno para desplazarse antes de que sea detonada. Tras ser sometido a puñetazos, Reiner se da cuenta que está rodeado. Confiado, creyendo que no podrían hacerle nada, queda en shock al ser completamente dominado. Sobrevivió de milagro al transferir su conciencia a su sistema nervioso, otorgando tiempo suficiente para que Berthold se acerque a su posición en un barril. Dispuesto a ir más lejos que su mejor amigo, nada de lo que le digan le hará dar un paso atrás. 世界はこんなにも残酷じゃないか。離れろ！
instante, los mejores soldados son eliminados por piedrazos a la distancia. Adler se ve incapaz de tomar una decisión, cediendo al mando a Kirstein, quien ordena impedir que Hoover alcance los edificios del otro lado. Ni siquiera la potencia de las flechas podían hacerle frente, por lo que Jaeger toma su pierna y la mueve lentamente hacia atrás. Hasta que... Erwin sabe perfectamente que solo hay una manera de conseguir la victoria: sacrificarse junto a los sobrevivientes para que Levi se encargue del resto. Podría irse tranquilo, de no ser por tener que renunciar al sueño que lo ha hecho llegar hasta este día. La innumerable lista de cadáveres con la que carga valdría la pena si aunque sea descubriera cuál es el secreto detrás del sótano. Sin embargo, eso ya es imposible. Su trabajo es guiar a los reclutas al infierno, porque no hay otra manera de resistirse en este cruel mundo. El humo de las bengalas ocultó el hecho de que el simio había perdido su ejército. Su brazo izquierdo, ojos, tobillos y nuca fueron desmembrados en un santiamén. Se encontraba frente a él, frente al individuo del que le advirtieron, el capitán Levi Ackerman. La teoría de Zowie respecto a la durabilidad y longitud del tejido muscular del colosal posterior al uso extensivo de vapor era cierta. Es entonces que Armin ordena al resto encargarse del acorazado, mientras él soportará el estallido lo máximo posible. Así, Eren podría derrotar a su rival. Su ropa, cabello y piel se desvanecen a medida que las llamas aumentan su potencia e intensidad. Cuando ya no pudo resistirlo, fue suficiente para concretar el engaño. En el momento más crucial, los fragmentos del tejado de una casa le impiden a Saya acertar su disparo a la mandíbula enemiga. Mikasa duda entre lanzarse o retroceder. No obstante, la aparición de Hanji la hace decidirse. Laina, ¡dete! Forzado a tomar al guerrero como rehén por la aparición del cuadrúpedo y el bestia, se ve en sorpresa de que estos no están interesados en negociar. En su lugar, se llevan a su compañero y organizan la retirada. Leves exhalaciones de su camarada caído indican que aún tiene pulsaciones. Si le inyectan la sustancia, serán capaces de salvarlo. El capitán no se ve 100% convencido, y justo para empeorar las cosas, Floch aparece cargando al comandante. Ambos fueron piezas claves a su manera, uno siendo un maestro de la estrategia, el dialecto y las decisiones cruciales, y el segundo, la pieza faltante que perfeccionaba sus planes. Los hermanos se enloquecen al escuchar el veredicto, tratando de impedir la dolorosa decisión, teniendo que ser retenidos por sus allegados, quedándose con el consuelo de que al menos han podido debatir la posibilidad de traer de vuelta a un amigo. A último momento, viendo como Smith rechaza inconscientemente el pedido, su aprendiz comprende con tristeza que le ha llegado la hora de descansar. No parecía haber nada fuera de lo normal en el destino, considerando que estaban en el despacho de un doctor, hasta que una copa que accidentalmente cae hacia el piso les permite ver una ranura de llave en el cajón del escritorio. En él, pasando por un fondo falso, se albergaban 3 libros. Uno tenía una imagen tan detallada que les resultaba extraña, acostumbrados a los retratos como forma de identificación. En el reverso se denominaba este tipo de técnica como una impresión de los reflejos de la luz. Contrario a lo que siempre se creyó, había otra nación allá afuera, Marley, la cual tenía como esclavos en campos de concentración a los eldianos. Estos eran vistos como unos demonios y debían portar un brazalete, culpables de un delito que se remonta hace 1820 años, cuando Ymir Fritz, primer usuario del poder de los titanes, encabezó una guerra fragmentando su alma en 9 partes, creando las subespecies
bestia, acorazado, colosal, femenino, mandíbula, carga, martillo de guerra, ataque y fundador. Así surgió el Imperio de Eldia, tribu de propósitos bélicos. En el año 737, cuando le fueron arrebatados el 75%, una parte de sus súbditos fueron capturados y la otra se refugió en una isla ubicada al noroeste llamada Paradis. Grilla, acompañado por su hermana Fei, superó el límite establecido para observar un dirigible que le llamaba la atención cerca de un gran río. Las autoridades de la seguridad pública les dieron un castigo por separado. Él creyó que la cosa había finalizado luego de un par de golpes, pero su hermana fue encontrada muerta en las cercanías, víctima de un desafortunado accidente. A sus 18 años, en el consultorio el cual le fue heredado, vio una cicatriz en forma de cruz en uno de sus pacientes. Se trataba de una marca de patriotismo, un movimiento de resistencia rebelde por parte del pueblo oprimido con el propósito de recuperar al titán original y derrocar al gobierno. Contaban con un informante de alias El Búho, que sabía de primera mano que Fei fue asesinada por los perros de aquel oficial, y con Daina Fritz, última descendiente de la realeza de la que, según sus fuentes, el antiguo rey se dio la victoria al bando contrario para evitar más masacres sin sentido. Esa mujer se convirtió en el amor de su vida y la madre de su hijo, Zeke Yeager, del que vieron la oportunidad perfecta para convertirlo en un espía. Lamentablemente, prefirió su seguridad y la de sus abuelos, enviándolos a ambos directo al infierno. Ese sujeto, Gross, era el culpable de lo que ocurrió aquel día. Reconociendo su malicia, lo guarda a propósito para hacerle un aperitivo, cuando... El militar detrás suyo resulta ser el espía de los restauradores, y también el portador de una de las 9 partes, Eren Kruger, quien se vio obligado a sacrificar durante años a compatriotas a la espera de un sucesor digno, que desembarque en los muros y cumpla el objetivo de su facción, ya que su tiempo se había acabado, víctima de la maldición de Ymir, pena que condena a los usuarios a fallecer tras 13 años de haber despertado su poder. El suyo es uno que siempre ha perseguido la libertad, sin importar el lugar o era, conocido como Shingeki no Kyojin. Este rejunte de memorias sufrió nuestro protagonista en una prisión preventiva en la que tanto él como su hermana fueron encerrados por lo ocurrido en Shingashina. Rápidamente serían liberados al ser convocados a una audiencia de Historia Reis posterior a que Hanji le entregue una carta de despedida de la otra Ymir. Parecía un simple mensaje sin más, hasta que... Ya no era una guerra entre colosos e individuos, era una contienda mundial. Su mayor esperanza, el fundador, no puede ser desbloqueado sin entrar en contacto con la sangre real. Así fue como se activó la coordenada al golpear a Daina, algo que Eren no iba a poner siquiera en discusión por miedo a que su alteza esté en peligro o que las ideas del rey 145º vuelvan a surgir. Lo que sí fue de público conocimiento fue la bendición para las 199 bajas y los 9 sobrevivientes. En el año 851, la Muralla María fue declarada zona segura para organizar una expedición que fue parcialmente obstaculizada por un excéntrico que parecía estar sufriendo. Aproximándose al establecimiento que en un pasado fue el estirpe de esos monstruos, un sonido fluctuante resonaba por los alrededores. El ambiente desconocido plasmado en ese viejo libro de geografía estaba frente a ellos. Tenían razón. En el exterior está el mar, pero lo que hay tras esa inmensa masa de agua salada no es la libertad. Uf, eso sí que fue largo. Hasta acá vamos a dejar la primera parte de la explicación de Shingeki no Kyojin. Todavía nos faltan muchas cosas, incluyendo spin-off, aunque seguramente hay más de un dato que no conocías. Me encantaría que me comentes ahí abajo qué te ha parecido la narración de cada uno de los arcos, especialmente a la hora de las batallas. ¿Qué anime te gustaría que fuera el siguiente de esta sección? Y también, ¿cómo crees que Shingeki no Kyojin va a terminar? Mi nombre es Medatrox, ya sabes que me podés encontrar en Instagram, Discord, Twitch y por supuesto mis 2 canales de YouTube. Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto.